empoderar a más. Yo la pregunta que haría aquí a la mesa es ¿por qué habría de creerles absolutamente todo, todas sus filtraciones, no importa si vienen de la DEA o de la CIA o del Departamento de Estado? Claramente están utilizando los medios de información nacionales e internacionales para avanzar intereses, y yo creo que lo que sí hay que hacer nosotros como analistas es vacunarnos frente a ese tipo de información. No porque en mi caso yo te contesto, yo no voy a defender a Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos es muy hipócrita y siempre defiende sus intereses, pero también quiero decir que hay evidencia amplia de que sí hay un involucramiento del crimen organizado. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Estados Unidos? Es la pregunta. ¿De quién hablamos? Bueno, ¿De qué agencia también hablamos? hay ¿De qué muchos gobernador intereses, hablamos? por eso. Si la DEA le filtra a un periodista tal cosa, y el Departamento de Justicia otra cosa, y el Departamento es otra cosa. ¿Pero eso es lo relevante? Yo creo que sí es relevante. Bueno, o sea, eso es lo relevante. No es lo relevante que haya organizado en las elecciones, Fernanda. No, vaya. Por esto digo, es que tampoco es sorpresa que de repente... Tampoco es que se haya empezado en esa elección. Que digas a un tipo honestísimo que no tiene... Es que ese es el punto. ¿A poco empezó en 2018 la narcopolítica? Ya había reuniones de alto nivel en el sexenio de... Pero por cierto, la jueza que le tomó la primera declaración a Mérida dijo hay abundantes pruebas. Nada más para responder a lo que menciona Fer, no es lo mismo enviar al Z1, que lleva 14 años en prisión, que enviar al gobernador constitucional y votado. Yo creo que no me voy a meter en hasta el peor de los criminales tienen derecho al debido proceso. Pero cualquiera que nos esté escuchando entiende que hay alguna diferencia entre enviar al gobernador constitucional democráticamente electo que a un tipo que apunte de amparos está... porque además todo lo que estás pintando, además estás diciendo... No, mucho al partido. Pero a mí el punto central, insisto, no es qué pasó en 2021 o qué pasó en la política mexicana, porque eso casi me parece que es lo estructural. No es la variable. Algo cambió en Estados Unidos para decidir que vamos a poder quitar la visa a un gobernador. Algo cambió en Estados Unidos para decir que vamos a hacer un indictment contra un gobernador. Porque a Estados Unidos no le interesa limpiar la casa, le interesa avanzar intereses, y por eso le interesa filtrar cosas como que le quitan la visa a alguien. Pero estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hasta aquí es impecable. Para mí es lo fundamental. Pero para nosotros yo creo que también es fundamental. Muñoz Ledo, hay que decir que Muñoz Ledo compitió contra Mario Delgado por la presidencia, la dirigencia nacional de Morena. Y perdió por 0.4 o 0.5% de la elección. No, bueno, pero además en aquel entonces se hablaba de que el gran apoyo económico que tuvo Mario Delgado precisamente vino de Carmona, ¿no? O sea, ahí empezaba, digamos, esa red de financiamiento. Bueno, si Porfirio Muñoz Ledo hubiera ganado esa elección, probablemente hubiera dicho otra cosa, porque además la gana. Esto no es cierto. Lo que yo veo es, primero, un movimiento político que se está quedando sin argumentos morales y que por lo tanto se está amarrando a la bandera, al salvavidas de la soberanía, pues como último referente moral. ¿Por qué? Porque no sabe hacer política desde una palestra que no sea la de la moralidad, ¿no? Desde que López Obrador empezó a hacer campaña política fue enfrentándose al PRIAN con ese tipo de argumentos, ¿no? Los corruptos, los que tienen pactos innombrables con la mafia del poder, con digamos, las élites económicas. Y bueno, pues hoy que se están quedando sin eso, se empiezan a envolver en una bandera que a mí me parece pues ridículo en un momento en el que lo que estamos viendo es una afectación a la soberanía porque tenemos presuntamente gobernantes que tienen vínculos con el narco. Eso sí es un problema para la soberanía nacional, para la capacidad de gobernar, para la capacidad de los ciudadanos de autodeterminarnos, ¿no? Segundo lugar, estoy viendo... Pero nada más también una anotación, porque es que la palabra narco queda corta en este tema, porque en el caso de Américo Villarreal creo que lo están acusando por vínculos con el huachicol, que es diferente del negocio del narco, ¿no? Es verdad, y un poco el tema es que la palabra narco ya en México se ha convertido en esto, ¿no? Cuando uno habla de crimen organizado, es sinónimo de crimen organizado, pero tienes toda la razón. Con el crimen organizado en distintas vertientes y además de distintas formas, ¿no? Unos ayudando a que se haga o permitiendo que se haga el crimen, otros beneficiándose incluso en temas electorales. Pero lo segundo que veo es un gobierno que está siendo incapaz ya de controlar a sus propios cuadros, a sus propios gobernantes. La fuerza que siempre había tenido el gobierno frente a este tipo de casos era que les podía garantizar impunidad, ¿no? Bueno, pues llegamos a acuerdos entre nosotros, yo sé lo que has hecho, tengo tu expediente, tengo tu carpeta con las investigaciones y a cambio de que podamos llegar a ciertas negociaciones, me permitas trabajar y hagas lo que te pido, entonces no te persigo judicialmente. ¿Qué está pasando en este momento? Que ese recurso al gobierno se le acabó. ¿Por qué? Porque ahora quien está buscándolos es el gobierno de Estados Unidos y esos mismos gobernantes están prefiriendo ir a hablar en Estados Unidos, y lo digo, digamos, más allá de que demos por hecho o no que lo que señala el LA Times hoy es correcto, ¿no? Que estos dos gobernadores en funciones están yendo a declarar, como lo menciona, pues tenemos dos casos en los que ya está comprobado, ¿no? Los dos encargados de las finanzas y la seguridad en el gobierno de Sinaloa, sí de hecho están ya declarando en Estados Unidos. ¿Qué le está pasando a México? Pues que se está quedando sin esas herramientas, no únicamente internas, sino también de negociación con Estados Unidos. Si los principales actores de la política, digamos, quienes Estados Unidos requeriría que México mandara, ya están voluntariamente yendo a dar la información que Estados Unidos necesita, ¿para qué Estados Unidos seguiría insistiendo en las vías tradicionales, en pedirle a México que los persiga? Si la reacción cuando pidieron a Rocha Moya fue pues reunirse alrededor de él y defenderlo, pues ¿por qué insistirían en ese camino cuando ahora lo que pueden hacer es ir directamente con ellos y decirles... Conocemos que hay una técnica que utiliza mucho Estados Unidos para romper organizaciones criminales y que es filtrar la información de que alguien está hablando. Alguien de allí abajo, ¿no?
alguien de los muchachos está cantando. Y eso desestabiliza a las organizaciones criminales que empiezan a cometer errores, ¿no? Digo, y empiezan a hablar de más. Lo sabemos, lo hemos visto en películas, en series, es una cosa muy bien estudiada que lo tienen en Estados Unidos. Parecería que esta filtración va en ese sentido, ¿no? De, hijo, ¿estará hablando Durazo? ¿Estará hablando Villarreal? ¿Qué estarán diciendo? ¿No? Son más propietarios de su silencio que de lo que dicen. Y las agencias en Estados Unidos son perfectas en guardar silencio y a veces ir mandando mensajes. Claro. Y aquí yo creo que hay un mensaje político. O sea, esa filtración tiene un objetivo. Que quizás tiene que ver, quién sabe, con el discurso del domingo de la presidenta. Yo tuve la oportunidad de ir y escucharlo ahí directamente y me sorprendió hacia el final del discurso cómo ella planteaba incluso la figura, ¿quién va a ser el elector? ¿Quién es el gran elector? ¿El pueblo de México o las agencias del Departamento de Justicia? Sí. ¿Washington o el pueblo de México? La gente responde. Hoy lo volvió a reiterar la presidenta. Pero yo creo que no está mal ahí la presidenta y no está del todo perdida, porque la sensación acá es que es el Departamento de Justicia el que quiere hacerse como gran elector y empezar a definir el tablero político y la política en México. Yo creo que ahí sí estamos viendo un caso de injerencismo. Y quizás a diferencia de lo que plantea Fernanda, yo partiría de la premisa de que no estamos hablando ante un sistema de justicia autónomo, políticamente autónomo. De hecho, el fiscal general de los Estados Unidos, hoy ni siquiera es el fiscal general, sino es un encargado de despacho, que fue abogado directo de Donald Trump, un presidente que además se ha hecho mucho más rico de lo que ya era. Me parece que la estimación de Forbes era de 2.500 millones de dólares a cerca de 5.000 millones el día de hoy, que hace negocios a través de su Departamento de Justicia, y estamos ante un caso de eso, o no, pero no estamos ciertos si es un caso de chantaje o realmente de persecución, de guerra contra las drogas. Y mientras vemos estos casos venir más y más, a mí me da ya más la sensación de que estamos ante casos de chantaje que de un real interés en perseguir corruptos. O sea, ¿qué quisiera como Estados si ellos Unidos quisieran, en esa... yo creo que quieren dos cosas, pero como... También hay que hablar de esto. Se filtró la nota en la que supuestamente se estaba pidiendo que los fiscales triplicaran el número de casos a México. No importa si eran verosímiles o no importa si son ridículas o no las acusaciones, hay que triplicar las acusaciones a México. Sí. Y yo he venido insistiendo en esta mesa que son dos los objetivos centrales de Stephen Miller y de los más conservadores, digamos, en la Casa Blanca. Por un lado, debilitar a la presidenta de México frente a la negociación del Tratado de Libre Comercio. No es casual que todo ocurra en esta circunstancia particular. Y, en segundo lugar, darle argumentos a MAGA, a su base electoral, decir, sí estamos haciendo cosas en México, y me parece que la piedra última de esa estrategia va a ser ver a marinos o ver a soldados de Estados Unidos en territorio mexicano. Pero eso ya no es chantaje, ¿no? O sea, eso es una interna. Estarían chantajeando para debilitar al gobierno. Son dos cosas, debilitar al gobierno por el chantaje y otras cosas. Y por otro lado, también darle argumentos y empoderar a la parte de MAGA en el momento en que el presidente está más perdido en las encuestas electorales en Estados Unidos. Entonces yo veo la parte de la lógica interna, que es esa, debilitar al gobierno de México, y la de política doméstica más allá de Estados Unidos, que tiene que ver con justamente empoderar a MAGA. Yo la pregunta que haría aquí a la mesa es ¿por qué habría de creerles absolutamente todo, todas sus filtraciones, no importa si vienen de la DEA o de la CIA o del Departamento de Estado? Claramente están utilizando los medios de información nacionales e internacionales para avanzar intereses, y yo creo que lo que sí hay que hacer nosotros como analistas es vacunarnos frente a ese tipo de información, no porque esté equivocado el reportero, sino porque las fuentes pueden ser muchas, y si algo sabemos, voy terminando, si algo sabemos hoy de cómo se está construyendo la política exterior de Estados Unidos, es que se construye a partir del caos, no de que haya una directriz, sino a partir del caos, y que falta control, digamos, de la Casa Blanca de todo lo que se está filtrando en mi caso yo te contesto, yo no voy a defender a Estados Unidos, yo sé que Estados Unidos es muy hipócrita y siempre defiende sus intereses, pero también quiero decir que hay evidencia amplia de que sí hay un involucramiento del crimen organizado. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Estados Unidos? Es la pregunta. ¿De quién hablamos? Bueno, ¿de qué agencia también hablamos? hay ¿De qué muchos gobernador intereses, hablamos? por eso. Si la DEA le filtra a un periodista tal cosa, y el Departamento de Justicia otra cosa, y el Departamento está otra cosa. ¿Pero eso es lo relevante? Yo creo que sí es relevante. Bueno, o sea, eso es lo relevante, no es lo relevante que haya gobernadores. O sea, yo creo que la tragedia que estamos viviendo es que, pues, creerle a Estados Unidos, la verdad, cuesta mucho trabajo siendo mexicano por la historia que hay, pero también, pues, cuesta mucho trabajo pensar que no hubo un involucramiento del crimen organizado con el partido gobernante. Con todos los gobiernos, con todos No, pero esto sí llevado, bueno, y yo ahí contesto dos cosas, esto llevado a un nuevo nivel, y dos, un gobierno que prometió purificar la vida pública. No, pero es otra discusión. Vamos a tomar en serio absolutamente cada filtración que venga por parte de cualquier funcionario de Estados Unidos, o como analistas políticos vamos a entender que detrás pregunta, ¿vamos a tomar en serio cualquier negación de que hubo un involucramiento? Por eso, es que ahí estamos atorados. Lisa. Yo veo más que o sea, efectivamente. En esas elecciones del 2000. Por cierto, arrasó Morena, ¿no? En fin, ¿qué? Algo pasó en esas elecciones. Y por cierto, desde el 2021, porque nosotros ya estábamos aquí al aire, se empezó a hablar, sobre todo en Sinaloa, de la posible participación del crimen organizado en las elecciones, Fernanda, ¿no? Vaya, por esto digo, es que tampoco es sorpresa que de repente... Tampoco es que se haya empezado en esa elección. Que digas a un tipo honestísimo que no tiene... Es que ese es el punto. ¿A poco empezó en 2018 la narcopolítica? Ya había reuniones de alto nivel en el sexenio de Felipe Calderón sobre infiltración de crimen organizado en las elecciones. Pero lo que vimos en Sinaloa
Lo que se vivió en Sinaloa en 2021, creo que no se había visto. Yo estaba 2-1 en las encuestas, no es la 3 días antes de la elección. 2-1. Bueno, y entonces ¿para qué secuestraron a los operadores? Decir que ganó, porque ese día llegó el crimen organizado. No, pero además nadie dice que la única participación del crimen organizado haya sido ese día. Sí. Pues sí, ¿no? O sea, digamos, también esas encuestas reflejan el trabajo de antes, ¿no? Claro. Y coincido contigo. Algo pasó en el 2021 que se empezó a construir desde antes. No es cierto que el crimen organizado entró por primera vez en esas elecciones, pero sí es cierto que el crimen organizado ha ido adquiriendo cada vez más poder dentro de los gobiernos y esto ha coincidido con el ascenso al poder de Morena. ¿Hay un vínculo directo? Bueno, es lo que está quedando. 100%. Estas acusaciones llegaron al Tribunal Electoral. En esa elección se denunció que el crimen organizado había estado cooptado. El Tribunal Electoral, pues, también cooptado por Morena, sale a decir que no pasó nada. Por cierto, 2021 también la gran historia del huachicol con Carmona, que acabaron asesinando allá en San Pedro Garza García. O sea, ¿no? O sea, toda la filtración del dinero que entró a las campañas a través de este personaje, que convenientemente lo asesinaron. Y lo mismo que ha pasado de Tamaulipas, acusado de narcotráfico. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, claro, pero Tamaulipas es el primer operativo militarizador con seguridad. Claro, pero ¿quién le voy a lavar la cara a los gobiernos anteriores? Pero es que el tema es qué está haciendo la Fiscalía hoy, si queremos contra todos esos. No nada más contra el actual, contra qué está haciendo la Fiscalía con todas esas acusaciones. Entonces, cuando viene Estados Unidos a decir, estamos empezando investigaciones, bueno, pues de entrada sí le crees que están empezando investigaciones y segundo sí le crees que tengan elementos. Pero ahora, el caso que me parece más revelador es que las filtraciones no son sobre presuntos vínculos. ¿De qué parte? Bueno, pues de que el gobierno mexicano no se ha hecho cargo desde hace años de todas estas acusaciones. Y claro que hoy se tiene que señalar, pero se tiene que señalar igual que todos esos presos que se enviaron a Estados Unidos sin proceso de extradición. Porque ¿cómo cuestionamos hoy qué está pasando con uno cuando con otros 92 el propio gobierno mexicano los puso de frente, los expulsó sin ninguna protección consular, sin que se siguiera debido proceso, sin que se presentaran las pruebas? Pues es un argumento muy difícil hoy para el gobierno mexicano. Entonces, ¿había pruebas? Pues sí. Bueno, yo creo que no es lo mismo. Por cierto, la jueza que le tomó la primera declaración a Mérida dijo hay abundantes pruebas. Nada más para responder a lo que menciona Fer, no es lo mismo enviar al Z1, que lleva 14 años en prisión, que enviar al gobernador constitucional y votado de Sinaloa. Yo creo que no me voy a meter en hasta el peor de los criminales tienen derecho al debido proceso. Pero cualquiera que nos esté escuchando entiende que hay alguna diferencia entre enviar al gobernador constitucional democráticamente electo que un tipo que apunte de amparos está... No, porque además todo lo que estás pintando, además estás diciendo como si los 92 fueran el Z1. Entre ellos había muchos ciudadanos sin sentencia. Muy parecidos al Z1. Estando en contra de ese acto, estando en contra, nada más que no creo que haya ninguna equivalencia con el gobernador. Quizás mi diferencia hoy con Fernanda y quizás con la mía es que para mí el papel de Estados Unidos no es una nota al pie. Para mí el papel de Estados Unidos es el titular, es lo central, es lo central, sin dejar de ver, por supuesto, que en 2021 sí pasó algo. Y lo que pasó es que Morena creció de manera exponencial, desordenada, sin filtros. En el 18 todavía el presidente López Obrador gana la elección, me parece, solamente con la gubernatura de la Ciudad de México. Y 50 diputados. Y prácticamente ningún diputado, sin ningún gobernador. ¿Qué sucede entre el 2018 al 2022? Es que el partido crece de manera desordenada y vienen este tipo de personajes que terminan, bueno, por afectar mucho al partido. Pero mi punto central, insisto, no es qué pasó en 2021 o qué pasó en la política mexicana, porque eso casi me parece que es lo estructural. No es la variable. Algo cambió en Estados Unidos para decidir que vamos a poder quitar la visa a un gobernador. Algo cambió en Estados Unidos para decir que vamos a hacer un indictment contra un gobernador. Porque a Estados Unidos no le interesa limpiar la casa, le interesa avanzar intereses y por eso le interesa filtrar cosas como que le quitan la visa a alguien. Pero estamos de acuerdo con eso, ¿no? Hasta aquí es impecable. Para mí es lo fundamental. Pero para nosotros yo creo que también es fundamental el tema del crimen organizado. Porque los gobernadores, sobre todo alguien como Durazo, pues otorga concesiones, da permisos de agua, otorga licitaciones. Desde mi punto de vista, todo este tipo de cosas pueden ser instrumentos de chantaje justamente porque en ejercicio de su poder accedan a los requerimientos que vienen desde Washington. O no les parecería obvio en un gobierno tan corrupto como el de Donald Trump que existan este tipo de manifestaciones. No me parece raro. A mí me parece raro. Entonces, justamente me parece que ese es el juego. Pero dejamos en el otro lado de la ecuación. Sí, y hay que denunciarlo, pero hay que arreglarlo en casa. ¿Qué es más importante? Porque mientras pensamos que lo arreglamos, para mí lo importante es lo que sucede en Estados Unidos. ¿Cuál es el poder que les vamos a dar a estas fiscalías en este contexto? ¿Cuál es el poder que le vamos a dar a una fiscalía federal en un contexto en el que Estados Unidos tiene, y lo tiene escrito, tú lo has mencionado aquí tantas veces, Lisa, en blanco y negro? ¿Cuál es su estrategia hacia América Latina? Ganar y ganar y ganar más dinero. Bueno, como analista político simplemente debo dejar eso como gran premisa y luego analizar el fondo de la cuestión. Pero me gusta cómo lo pone aquí. Para él el titular es Estados Unidos. Yo creo que se disputan dos titulares, el de Estados Unidos y el del crimen organizado. Y para muchos es más importante, creo, el del crimen organizado. Sí, por supuesto. En un contexto de reducción de violencia en México. A ver, Lisa. Perdón. A ver, lo que pasa es que yo no sé si no he sido suficientemente enfática en mi argumento. Claro que el titular es que Estados Unidos está haciendo esto, porque no lo está haciendo solo aquí. Ya clasificó también 2 organizaciones ecuatorianas, 2 venezolanas, una colombiana, una salvadoreña, va por 2 brasileñas a partir de este viernes. Es decir, eso es claro.
Acá el problema es que nosotros somos analistas mexicanos y como nosotros somos analistas mexicanos tenemos que tener muy claro también de dónde salen las debilidades para poder romper ese círculo vicioso de injerencia e intervencionismo estadounidense. Sí. Y hoy lo que tenemos como respuesta del gobierno mexicano no es el agotamiento de todos sus medios, ya no solo para reducir cierta expresión de la inseguridad y la conflictividad como pueden ser los homicidios, sino para efectivamente desmantelar esas redes de protección selectiva que están documentadísimas, y tú como estudioso en la seguridad lo sabes mejor que nadie, en más de un estado. Están documentadísimas, clarísimas, existen ahí los estudios longitudinales de varios años. De defendernos de las amenazas externas, estamos corriendo el riesgo de perder al país, los ciudadanos, a manos del crimen organizado. Defendiendo a las personas con las cuales hay evidencia que están entregando al país, que tomaron decisiones para permitirles operar, para permitirles extorsionar a los ciudadanos, para hacerse de las rentas legales de los ciudadanos que tienen sus negocios, que operan sus casas, para amenazar a las familias, para desplazar a familias, lo hemos visto recientemente en Guerrero. Para mí esa es la nota para los mexicanos. Es qué estamos haciendo con toda esta información que hoy sí está saliendo de Estados Unidos, pero que durante años hemos tenido en México y de la cual no nos hemos hecho cargo. Mencionabas a Muñoz Ledo. Hay que decir que Muñoz Ledo compitió contra Mario Delgado por la presidencia, la dirigencia nacional de Morena. Y perdió por 0.4 o 0.5% de la elección. No, bueno, pero además en aquel entonces se hablaba de que el gran apoyo económico que tuvo Mario Delgado precisamente vino de Carmona, ¿no? O sea, ahí empezaba, digamos, esa red de financiamiento. Bueno, si Porfirio Muñoz Ledo hubiera ganado esa elección, probablemente hubiera dicho otra cosa. Porque además la pierde en circunstancias bien interesantes que ojalá un día podamos discutir acá. Sí. Yo creo que se quiere generar la narrativa de que nunca ha sido tan grave la colusión entre crimen organizado y Estado, o de que es algo nuevo, o de que nace en el 2021. Yo creo que es una narrativa equivocada. El Estado mexicano tiene un problema con el crimen organizado desde hace más de 20 años. Hoy está en una etapa distinta a otras. No sé si mayor o peor, podemos discutirla luego, pero se está queriendo hacer creer que esa es la nota, y en realidad, desde mi punto de vista, esa no es la nota. Vivimos tiempos extraordinarios, así hay que analizarlos. El crimen organizado y el Estado acá en realidad es la estructura. Lo que es la variable, lo que está cambiando es la posición de Estados Unidos, y hay que poner la atención al discurso de Sheinbaum el domingo en el Monumento de la Revolución, en el que denunciaba directamente el injerencismo. Algo está viendo la presidenta de México que no conocemos, algo sabe de las motivaciones de las personas que están alrededor de Trump, y sabe que vienen este tipo de acusaciones, lo voy a decir así, no contra personas en particular, sino contra todo el Estado mexicano en su conjunto. Estamos en la crisis más grave probablemente con Estados Unidos desde 1914, y así hay que analizarlo como una condición realmente extraordinaria. Yo ahí, la verdad...